escuela. Pasé álgebra y le decía yo, y este maestro que me ayudó era fantástico. Y tuvimos una muy buena relación de aprendizaje, entonces eso funcionó muy bien para mí. Él era un maestro, pero también enseñaba cuando no estaba enseñando, cuando no estaba trabajando como maestro. Cheryl, ¿quieres compartir? Mi nombre es Cheryl. Mi nieto va a ir a John Muir al nuevo grado y mi materia favorita hace mucho, mucho tiempo era la matemática, pero luego tuvimos que aprender trigonometría y dije, oh no, lo que me gustaba hacer era participar en los clubs, fui porrista y eso fue en el Sereno. Y en ese tiempo, yo y otra amiga éramos las primeras porristas negras, porque generalmente tenían porristas blancas y latinas, y éramos las únicas en ese momento. Entonces hicimos historia, creamos historia. Y a mí me encantaba estar en los clubs y ser porrista, y mi clase favorita era la matemática, aunque la trigonometría no era no era la parte favorita. Malike, puedes hablar. Creo que estás manejando, entonces si no puedes, está bien. Puedes compartir después si tienes tiempo y si puedes. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes mi pantalla de nuevo. Entonces, la otra cosa que quiero mencionar es que tenemos nuestras propias experiencias, nuestros propios sueños e ideas, pero nuestros hijos son diferentes a nosotros o nuestros nietos. Como ustedes saben, sus hijos comparten algunas de las cosas, algunos de sus gustos con ustedes, pero no todos. En- y entonces tengan en mente esto cuando ustedes piensen en qué es lo que ustedes quieren sacar de la preparatoria para ellos y lo que ellos quieren de la preparatoria. Ok, parece que no se está moviendo aquí la presentación, pero la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que esperan ustedes que sus hijos saquen de la experiencia en la preparatoria o en el bachillerato? ¿Hay alguna experiencia en particular que ustedes quieren para sus hijos? Yo diría que yo espero que mi hija no, no se decepcione o se desilusione ah, con el aprendizaje académico. Espero que ella sea una persona que sea intelectualmente curiosa, ah, que no pierda el sentido de la diversión en el proceso de aprender. Quiero que se sienta envigorada y retada y que se convierta, por supuesto, en una buena ciudadana y una buena persona. Eso es lo que espero que saque de la preparatoria o bachillerato. ¿Qué piensas tú, Cheryl? Cheryl, ¿estás todavía con nosotros? ¿Hay alguien más que quiera compartir? Estamos compartiendo un poquito sobre lo que nosotros esperamos para nuestros hijos ahora que comienzan la preparatoria. Así es que siéntanse libres de compartir y decir lo que piensan. Yo puedo compartir, sí. Mi nombre aparece como Maliki, pero esa es mi hija. Ella va a comenzar la preparatoria, pero mi nombre es Alicia. Cuando los niños, mis hijos comienzan la preparatoria este año y lo que espero es que ella se encuentre a sí misma en Pasadena High School.
Ahí tienen un gran programa de arte y espero que, como la otra persona compartió, yo espero que mi hija pueda sentirse retada intelectualmente, académicamente y que pueda explorar su pasión por el arte. Y francés, y que se divierta, que tenga que la pase bien. Ok, veamos. Tenemos otra persona que se nos acaba de unir. Estamos diciendo nuestro nombre y hablando un poquito sobre nosotros y nuestros hijos. Así es que si quieres prender tu micrófono y decir qué es lo que esperas que tu estudiante saque o qué tipo de experiencia quieres que tu estudiante tenga en la preparatoria. Bueno, si yo, um, ok, por favor, estén en silencio. Sí, tengo dos hijos que van a ir a Marshall el año que viene por primera vez. Uno va a ser su primer año y el otro va a ser su último año. Y lo que creo que en realidad quiero para el más joven, mi hija que es la más joven, porque ella va a estar ahí por 4 años, espero que ella encuentre una comunidad donde se sienta cómoda, con confianza y quiero buenos maestros, creo que tenga buenos maestros y que tenga la oportunidad de hacer las cosas que quiera hacer. No quiero que se sienta muy restringida con las clases que tome, pero ella quizás no está tan preocupada de eso. Ella está ansiosa de empezar la escuela y creo que mayormente lo que quiero es un lugar donde ella encuentre gente con la que le guste estar. Gracias. Oh, mi hija mayor, ella se va a graduar, es su último año y acaba de empezar en la escuela pública am, este año. Antes de esto, yo les enseñaba en casa a las dos. Entonces, a mi hija mayor solo le falta un año y yo lo que quiero que ella haga es que tome parte de las producciones dramáticas de drama que se ofrecen en esa escuela. Ella quiere estar en producciones teatrales, quiere crear vestimentas, y eso es lo que quiere hacer en la universidad también. Mi otra hija ha estado en Elliot y le gustó, pero debido a la pandemia no sacó todo lo que ella quería sacar. Yo lo que quiero es que mis hijas se encuentren una comunidad para tener la oportunidad de seguir haciendo las cosas que quieren hacer. Gracias, muchas gracias. Voy a seguir y regresar a la presentación. Básicamente el programa para esta noche va a incluir platicar un poco sobre qué es lo nuevo en la preparatoria o el bachillerato, comparado a la escuela secundaria. Yo creo que para todos, o todos esperamos que para el otoño, todos vamos a estar ya de regreso en clases en persona. Um, y después de eso, vamos a hablar sobre qué es lo que nuestros adolescentes necesitan de nosotros. Y vamos a hablar vamos a hablar sobre apoyo emocional, cómo ayudarles a organizarse y a permanecer organizados durante el año. Vamos a hablar un poquito sobre recursos y herramientas de comunicación que nosotros tenemos a la disponibilidad como padres y que también los estudiantes tienen disponibles. Y les vamos también a enseñar a nuestros hijos, vamos a hablar sobre cómo enseñarle a nuestros hijos a hablar por sí mismos y a cómo comunicarse para poder defender y hablar sus opiniones y hablar por sí mismos. Primero, como dijimos, vamos a hablar qué hay de nuevo con la preparatoria o con o bachillerato. Primero, tenemos que saber que el bachillerato es un poco más parecido a la escuela secundaria en el sentido de que um, es la misma vida. Tienen diferentes maestros, diferentes materias, pero el plantel escolar generalmente es mucho más grande y las clases tienen más estudiantes. También académicamente demanda mucho más de los estudiantes el bachillerato. También la cantidad de trabajo que los estudiantes tienen que hacer aumenta comparada a la escuela secundaria.
Y ahí es también en el bachillerato o la preparatoria es donde las calificaciones en realidad son bien importantes y es donde los muchachos y las muchachas necesitan prestar atención a las calificaciones que están sacando. Como cualquier cambio, hay veces que los niños que vienen del octavo grado son a veces los más altos, pero cuando llegan al noveno grado son los más chaparritos. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente. Pero en general, lo que sucede es de que cuando van al bachillerato, los estudiantes tienen más independencia y probablemente, y también y eso significa que van a tener más responsabilidad. Y no es que no hayan recursos cuando ellos están en la preparatoria, pero necesitamos buscar esos recursos. Ahora los voy a dejar con Laura para que ella hable un poquito sobre cómo nuestros adolescentes están cambiando cuando empiezan esta etapa de su educación. Así es que Laura, ok, bien. Tenemos un par de fotografías que nos recuerdan cómo cambian nuestros estudiantes desde el momento en que entran a la preparatoria hasta que se gradúan. Ah, aquí vemos estos niños chiquititos al principio en la parte, una foto de arriba y luego los vemos ya crecidos en su día de graduación. Entonces, durante esta etapa, los adolescentes crecen muchísimo. Mis hijos son ya más altos que yo y uno ni siquiera ha comenzado la preparatoria todavía. Y van a notar, ustedes que han pasado por eso anteriormente, que los adolescentes en esta etapa necesitan necesitan dormir bastante y necesitan comer más. Y a veces les cuesta un poco levantarse en la mañana. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar. Otra cosa es que su manera de pensar empieza a ser un poco más abstracta. Es decir, que empiezan a entender los conceptos y a comparar lo que es a lo que puede ser. Y es quizás un periodo también donde nos empiezan a hacer una serie de preguntas, a decir que las cosas no son justas, a tener diferentes ideas. Y la otra cosa que quizás nosotros recordamos cuando teníamos esa edad es de que los amigos, las amistades son muy importantes en esa edad. No son más importantes que la familia es bien importante, pero a veces se siente como que para ellos sus amigos son casi como familia y que son bien importantes. Son tres cosas que debemos recordar sobre esta etapa. Ahora, con todos los cambios que están tomando lugar, todos los cambios raros, corporales, etcétera. Una de las cosas que yo aprendí hace un tiempo que creo que es fascinante es que el cerebro del adolescente está cambiando mucho durante esta etapa y en esa etapa continúa creciendo desde la parte de atrás hacia adelante. En- Porque, claro, nosotros primero aprendemos cómo dormir, cómo mantenernos despiertos, cómo caminar. Eso es lo que primero aprendemos. Luego aprendemos a hablar y todas esas cosas están tomando lugar en esta parte del cerebro. Ahí es donde ellos empiezan a entender ideas complejas. Eventualmente, la parte de enfrente del cerebro es lo que los va a hacer adultos responsables y es lo que les va a ayudar a asegurarse de que ellos puedan llegar a las cosas a tiempo, a no pelear con otras personas en Facebook. Van a empezar lo que es un reto quizás aún para algunos de nosotros. Pero durante esta etapa hay muchas cosas que están tomando lugar, pero ellos van a necesitar nuestra ayuda porque no están preparados todavía. Algunas veces lo que van a confrontar es más de lo que ellos pueden confrontar por sí solos. Entonces necesitamos que los padres y madres les ayuden a proveerle las cosas que necesitan a medida que confrontan los retos hasta que ellos llegan al punto donde pueden manejar las cosas por sí mismos. Y podemos hablar un poquito más de eso después al final. Eso es algo que quería compartir y algo que tenemos que mantener en mente. ¿Quieres decir algo sobre eh, eh,
la otra parte del cerebro. Quizá otra cosa que ustedes hayan notado es que los adolescentes son súper emocionales, algunas veces más de lo que eran cuando estaban más jovencitos. Y cosas que a veces que anteriormente no hubieran sido retos, cuando son adolescentes se convierten en retos, ya sea que un plan no les salió o que perdieron una amistad. Se pueden poner muy emocionales, se llenan de muchas emociones. Y lo que nosotros podemos hacer para ayudarles es permanecer calmados, para ayudarles a crear expectativas cuando ellos no saben qué expectativas tener. Eso es algo más con lo que les podemos ayudar a medida que hacen esta transición a la preparatoria o bachillerato. Ahora vamos a pasar a qué es lo que necesitan nuestros estudiantes, qué es este tipo de ayuda que les podemos ofrecer a medida que ellos van aprendiendo a hacer cosas por sí mismos. La idea es proveerles este tipo de ayuda eh, que básicamente es una ayuda de apoyo a medida, cualquiera que sea la metáfora que ustedes quieran utilizar. La idea básica de este tipo de ayuda es ser apoyo, pero no hacer las cosas por ellos. Es decir, guiarlos, ayudarles un poco, mantenerlos en línea, asegurarnos que van en el camino correcto. Así que voy a hablar sobre las primeras dos cosas que mencionamos, que son, primero, el apoyo emocional. Ellos necesitan ayuda emocionalmente con sus sentimientos, con su sentido de autoestima. Um, Esta es la parte donde vamos a pedirle a los padres que están presentes, a las madres y los maestros y maestras que compartan cuál es su perspectiva con respecto a este punto sobre cómo proveer ayuda. Sí, aparte de las cosas tangibles que podemos hacer, creo que cosas que los estudiantes necesitan de nosotros que a veces se nos olvida, porque a veces parecen ya muy adultos y a veces no siempre nos piden ayuda. A veces no nos quieren ni siquiera alrededor. Eh, pero lo que tenemos que comunicar es que los amamos y que confiamos en ellos, que tenemos confianza en que ellos pueden hacer cosas por sí mismos. La idea es hacer crecer su autoestima y su autoconfianza. Y no solo decirles cosas como tú eres fantástico, sino ser más específicos, más específicos con los elogios. Por ejemplo, decirles, oh, tú has hecho un muy buen trabajo cuando terminaste esa tarea, estoy muy orgullosa de ti. O si ellos hacen algo por nosotros, darles las gracias diciendo cosas como, gracias por cocinar eso, estuvo muy delicioso. Es decir, hay que decirles cosas que les hagan saber que nosotros estamos orgullosos de ellos a medida que van creciendo. Otra cosa que es importante es hacerles preguntas sobre su vida, específicas, preguntas específicas. Yo sé que a veces les preguntamos solamente sobre la escuela y a veces eso no produce ningún resultado. Máxime si ellos no están, no se la están pasando bien en la escuela. Pero podemos preguntar, por ejemplo, cómo te fue en el almuerzo, con quién te sentaste, algo que comience una conversación, quizás relacionado a la escuela, pero un poco más profundo. Podemos preguntarles qué tipo de música estás escuchando, porque eso nos revela cosas sobre nuestros estudiantes, cosas íntimas. A veces yo le pregunto a mis hijos qué están mirando en la televisión y a veces me arrepiento porque a veces me empiezan a contar y son cosas que a mí no me interesan. Pero escuchémoslos de todas maneras. Y cuando estén luchando con sus emociones, démosles sugerencias. Por ejemplo, veo que estás confuso, quieres pasar tiempo con tus amigos, pero también quieres sacar buenas calificaciones. Es decir, hablarles así.
porque a veces ellos no expresan sus emociones bien. También debemos expresar, decirles cuáles son sus habilidades. Um, digamos que la escuela no es su cosa favorita, pero les gusta bailar o el arte, o si son muy buenos amigos. Asegúrense de traer eso a la luz, de mencionarlo, porque la escuela no es lo único de lo que debemos hablar con nuestros hijos. La otra cosa es apoyarlos con cosas tangibles, como por ejemplo, digamos que están estudiando, ustedes pueden ir a darle una manzana, diles, diciéndoles, quiero que estés alimentado y que comas bien. O por ejemplo, podemos terminar algo por ellos en la casa, alguna tarea del hogar, si es que ellos están estudiando para un examen. La otra cosa es buena idea respetar su privacidad. Y sé que nosotros siempre queremos saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos para asegurarnos de que no estén metidos en problemas. Pero recordemos que todos apreciábamos nuestra privacidad a esa edad. Y es importante mantener un equilibrio entre el respeto a la privacidad y nuestra comunicación. Yo les pido a ellos que pongan esto en la puerta cuando están estudiando o si están tomando un descanso. Y de esa manera creamos ciertas reglas entre nosotros para poder yo saber cuándo y dónde, cuándo puedo interrumpirles en su cuarto. Estas son cosas que son importantes para ellos en esta edad, a esta edad. Me gustaría abrir la charla y preguntar o pedirle a, a Mary si tienen algunas otras sugerencias que deriven de su vida propia, de su experiencia propia. Yo puedo compartir, si está bien. Lo que Laura dijo sobre hacer las tareas de la casa, eh, tomar algunas de sus responsabilidades, uh, me parece porque mi estudiante está tomando varias clases, clases de colocación avanzada y en este momento él está trabajando en muchos proyectos y tiene el examen de bachillerato internacional. Entonces está súper, súper estresado y con eso de la pandemia, él está de regreso en la clase 2 días a la semana, pero así es que lo que yo hago es que lo primero que hago es voy y le pregunto si quiere algo de comer cuando está estudiando. O le pregunto, ¿has comido? ¿Quieres que te traiga algo? ¿Quieres que te traiga una golosina? Y también tomamos turnos lavando los platos. Yo le digo, yo voy a lavar los platos esta noche, aunque te toca a ti. Y puedo ver que eso le ayuda mucho y le da mucha, mucha paz, ah, porque no le estoy insistiendo en que haga su tarea cuando tiene todo este trabajo que hacer en cuestión del estudio. Así que definitivamente estoy de acuerdo con lo que Laura dijo sobre hacer algunas de sus tareas del hogar cuando ellos no pueden. Estoy dejando compartiendo mi pantalla con ustedes mientras platicamos, pero alguien más que tiene un ejemplo. Creo que es súper importante encontrar ese equilibrio entre ser padres y madres y animarlos a que sean independientes. Una buena manera de hacer esto es, uh, yo recibo resúmenes del portal para padres y eso me dice a mí cómo le ha ido en la semana a mi estudiante. Y una vez hago eso, yo les dejo saber, veo que no entregaste una tarea, sería buena idea que hables con tu maestro sobre eso. Y luego el maestro puede responderle y dejarle saber cómo pueden arreglarlo. Y algunas veces mi hijo hace las tareas, pero no las entrega.
Entonces, hago esto para recordarle que número uno, tiene que entregar todas las tareas de trabajo, todos los trabajos de tarea. Y lo segundo es que le doy seguimiento a esto pidiéndole que él hable directamente con sus maestros. Cuando nosotros empezamos a recibir los reportes del portal, él se enojaba mucho con nosotros porque decía que estábamos detrás y detrás de él. Pero le recordamos, tú eres un menor. Y también creo que es bueno recordarles ah, que están encaminados a la universidad y eso es algo bueno. Y dejarles saber que lo que queremos es que siga sacando buenas calificaciones y que reciba crédito por las tareas que está completando. Y le dejamos saber que estamos ahí para apoyarle. Definitivamente le animamos a que sea más independiente, pero seguimos siendo sus padres. ¿Alguien más tiene algo más que compartir sobre este tema? Yo solo quiero decir que parece tan importante animar y entrenar a los estudiantes a que sepan defenderse si han entregado una tarea un poco tarde. Es bueno enseñarles sobre cómo comunicarse con sus maestros para pedir una extensión de tiempo si es necesario, para ver si pueden entregar la tarea tarde. Pero aprender ese tipo de habilidad es bien importante. Lo puedo ver con mi estudiante que se graduó o que está empezando a hacer sus solicitudes para la universidad. Eh, Ella tenía que hacer todas esas cosas por sí sola. Y entonces estas habilidades de comunicación se vuelven mucho más importantes ahora y en el futuro. Y cualquier cosa que podamos ayudar para que ellos sepan cómo comunicarse y defenderse por sí mismos, me parece a mí que es algo súper importante para su éxito. Sí, a menudo yo encuentro que la diferencia entre parecer un padre que está encima, y ser un padre que dice, estas son tus metas. ¿Qué preguntas tienes sobre tus metas? ¿Qué preguntas tienes para mí o para tus maestros o para tu consejero? Creo que, como tú dices, la idea no es darles o resolverles todos, pero enseñarles a que ellos tienen que saber cómo preguntar por lo que necesitan. Solo quiero añadir a eso que la confianza en la autoestima nacen de hacer las cosas uno mismo y saber que uno las puede hacer. No de que alguien te diga, oh, eres fantástico, aunque yo siempre digo hay que elogiarlos y ser específicos con los elogios, es el hacer las cosas y obtener resultados lo que nos enseña a saber que podemos hacer algo. Y a esta edad ellos saben cuando no son buenos en algo, aunque nosotros les digamos que sí lo son. Entonces solo quiero reiterar ese punto de que hay que darles oportunidades para poder hacer las cosas y defenderse por sí mismos y es algo bueno que también produce autoestima. Otra cosa que quiero compartir es que yo encontré es que cuando mis hijos están siendo autocríticos, es bueno decirles que tomen un descanso. Uno de mis hijos estaba súper estresado, casi con un ataque de pánico, y le dije, deja de hacer lo que estás haciendo, vete a la cama. Le dije, tú tienes demasiadas cosas que hacer, demasiado trabajo, y le voy a comunicar esto a tu maestra. Y los maestros, a veces tengo que recordarle a mis maestros que a mis hijos que los maestros quieren que tengan éxito, que ellos no están ahí para castigarlos. Y todos los maestros de mi hijo dijeron, por supuesto, este es un tiempo estresante, pero es algo normal. Y entonces a veces tengo que recordarle a mis hijos que si no pueden terminar una tarea a tiempo, uh, que, eh, no se suiciden por una cosa de ese tipo, que nadie espera perfección y eso a veces, y eso les ayuda a quitar
mucho de ese peso que ellos sienten. Eh, y es bueno hacer eso porque a veces ellos quieren seguir trabajando, pero la mente ya no les da. Otro consejo que yo tengo para compartir es, yo tengo dos hijos y si ustedes pueden hablar con sus hijos individualmente, es buena idea porque ellos pueden contarnos mucho más cuando hacemos eso. Mi hijo mayor es un poco callado, pero a veces lo saco, vamos a comer y me empieza a contar todo lo que está sucediendo en sus círculos sociales, lo que está sucediendo con él en su mundo emocional. Nos da una oportunidad de hablar sobre su hermanito que es autístico y les da espacio para compartir quiénes son sin juicio, sin sentirse juzgados. Y así, eso ha sido muy valioso para mí y es algo que aprendimos de puro accidente. Eso es un muy buen consejo. Cheryl, parece que tú tenías un comentario o pregunta. Sí, solo iba a decir que algo que ustedes quizás no han experimentado, que yo he experimentado, es que mi nieto tiene ciertas necesidades especiales, pero necesita mucho ánimo, muchas dirección e instrucciones. Y creo que Laura había hablado sobre eso, am, sobre no solo decirle que lo que está haciendo está bien, porque eso ayuda para que sienta más confianza, pero luego decirle, ser más específico con el tipo de ánimo y el tipo de elogio que le doy, porque él puede ver, él sabe, ah, porque acaba de regresar a la escuela 2 días a la semana y acabamos de comenzar eso donde cada jueves, ahora por 3 semanas, él le ha estado yendo muy bien, yendo los jueves y eh, ha estado haciendo muchas cosas creativas y se ha estado aplicando mucho y lo que yo he hecho es que le digo, le recuerdo que eso sucede cuando él termina sus tareas. ah, Todo de lo que tú estabas hablando sobre organización, esa es siempre mi meta. Eso es lo que yo quiero desarrollar con él. La otra cosa para mí que es un reto es cómo ayudarle a que se abra con otras personas, que sea más abierto, que sea más social. Y no han habido muchos niños alrededor en estos días, pero am, yo estoy prestándole atención a quiénes son sus amigos. am, y eso puede ser un reto. Y me gustó lo que se sugirió anteriormente de hablar con cada uno de nuestros estudiantes individualmente, separadamente, porque mi nieto va a cumplir 14 años y todo eso es bien interesante. Cosa que no incluimos en esta sección, eh, o una cosa de la que me gustaría hablar es sobre los consejos de organización para saber cómo ayudarle a nuestros estudiantes a que puedan hacer eso. Y con suerte, quizá después de eso, quizá podamos hablar un poquito más sobre sus preguntas, específicamente sobre cómo ofrecer ayuda con la socialización y cosas relacionadas a ese tema. Laura nos va a ayudar a repasar eh, esta parte y si tienen ustedes algún ejemplo sobre las cosas de las que ella va a hablar, pueden por favor ustedes interrumpir y hacer eso. Cuando sus hijos llegan a la preparatoria, quizás ustedes estén pensando, si no es organizado,
ya no hay remedio, pero eso no es cierto. Recuerden que sus cerebros todavía están creciendo y entonces todavía hay tiempo para que podamos enseñarles a cómo ser organizados. Aquí hay unas cosas básicas, algunas herramientas que les podemos dar a nuestros hijos. Por ejemplo, uh, una noche durante la semana quizás sea un buen tiempo para poder hablar sobre um, la semana que está comenzando, para hablar sobre tareas, proyectos. Si ellos no manejan todavía, es bueno tener una noche a la semana para platicar sobre a dónde necesitamos llevarlos. Um, Eso es algo muy importante. Ese tipo de planeo es importante. La otra cosa es Si ayudarles a ellos no limpiar manejan sus todavía, bolsones de escuela. Yo no sé es los bueno tener bolsones una noche a la semana para platicar. de sus hijos, pero los míos son un relajo. Entonces yo tengo que yo hago esto con ellos para que ellos me vean hacerlo. Yo no soy la persona más organizada del mundo, pero tomo el tiempo para organizar esto con ellos porque la idea es que si ellos me ven, por ejemplo, a mí limpiar mi propia cartera, mi propia bolsa, les doy un ejemplo sobre cómo hacer eso con sus bolsones escolares. Porque a veces hay cosas en los bolsones, en sus backpacks, que pasan ahí por semanas. Entonces es importante saber hacer esta limpieza del bolsón o el backpack regularmente. Otra cosa es ayudarles a evitar la procrastinación, porque eso a veces lo que hace es que los deja al final con muy poquito tiempo tratando de hacer una lista de cosas y ya no pueden porque ya no tienen tiempo. La otra cosa es crear expectativas y consecuencias. A veces no comunicamos qué es lo que esperamos de nuestros hijos y cuáles son nuestros valores. Y ellos, sin saber, a veces quiebran nuestras expectativas. Entonces, la idea es que podamos hablar sobre estas cosas para poder sobrepasar este tipo de retos. Por ejemplo, para mí una expectativa es de que ellos tienen que despertarse por sí solos en la mañana y que tienen que irse a la cama a cierta hora por sí solos en la noche. Y cuando no lo hacen, lo que tenemos que hacer es establecer las consecuencias, porque si lo que tenemos que hacer es hablar sobre ellos, sobre qué sucede cuando ellos no hacen eso, cuando no se van a la cama a tiempo, cuando no se levantan a tiempo y fallan en un examen o les va mal en un examen. Eso es lo que nosotros llamamos consecuencias naturales. La otra cosa es, no rescatemos a nuestros hijos. Es algo que parece un gesto bueno, ayudarles con las tareas de vez en cuando, pero en general es buena idea dejarlos que experimenten pequeñas fallas o o pequeñas experiencias de fallo. Pero hay cosas también, por ejemplo, que les podemos enseñar para ser más organizados, como por ejemplo utilizar el calendario en su teléfono. Yo, por ejemplo, sé que si no tengo cosas en mi calendario en el teléfono, no existen. Y ustedes saben cómo utilizar eso. Podemos enseñarles a usar la alarma en sus teléfonos para recordarse de cosas que necesitan hacer, como por ejemplo preparar la ropa que se van a poner el día siguiente. Y estas son cosas que les van a servir no solo ahora, pero también en el futuro. Estas son unas pocas ideas sobre cómo ayudar a nuestros estudiantes. Y si Kitty o María, alguien tiene algún otro consejo o ejemplos o perspectivas sobre este tipo de ayuda o cosas que ustedes están tratando de hacer, ¿pueden escucharme? Sí, adelante. Una cosa que quiero compartir es que yo aprendí algo que aprendí de Kitty. Eh, un, es bueno a veces utilizar ideas que otras personas están utilizando, porque yo he tenido o experimentado
un poco de frustración porque mi estudiante estaba en una clase que en realidad no le iba a funcionar. Y hablando con Kitty, ah, nosotros decidimos como familia que el bachillerato internacional no iba a funcionar mi estudiante. Y empezamos también a utilizar Canvas para ver qué tareas tenían y cuándo tenían que entregarlas. Entonces, empezamos a darle prioridad a las cosas, a hacer listas de las cosas que eran más importantes y de las cosas que podían esperar para el día siguiente. Y trabajamos juntos haciendo eso por algún tiempo. Creo que mis hijos dependieron un poco más de mí durante la pandemia. Y a veces es solo cuestión de que ellos necesitan hablar con alguien para saber cómo proceder. Entonces, yo traté este sistema con mi hija y mi hija terminó eligiendo utilizar el calendario de Google. Es decir, que no todo, no las mismas cosas no funcionan para todos los estudiantes. Yo les sugiero que escuchen de las experiencias de otros padres porque podemos aprender muchos consejos. Sí, es curioso que Marcy dice que haya copiado una idea mía, porque para nosotros algunos de esos sistemas no han funcionado. Mi hijo mayor no quiere que yo tenga nada que ver con su tarea, así es que mi esposo se encarga de eso. Mi otro hijo y yo creamos una lista de Google, que es un sistema para mantenerlo responsable sobre las cosas que tiene que hacer. Y de esa manera él puede ver qué es lo que tiene en el calendario, qué cosas, y le funciona muy bien. Y él puede poner al día el calendario cuando tiene tiempo. Así es que compartir ese tipo de herramientas, ese tipo de ideas es bien importante. Laura, ¿quieres añadir algo más? Sí. Mis hijos y yo somos personas visuales. Si algo se guarda, no existe para nosotros. Si algo está guardado, no existe. Entonces, tener un lugar donde colgar el backpack o el bolsón es importante. Um, Esas son cosas que tratamos de hacer cuando estaban chiquititos y ahora estamos practicándolas otra vez, porque aunque ahora están más grandes, a veces se les olvida. Entonces, uh, poner las cosas donde podemos verlas y si podemos ponerlas en el mismo lugar, es una buena práctica. Entonces, a veces también es bueno tener una lista de lo que van a hacer. ¿Qué vamos a hacer primero, segundo y tercero? A veces tienen que cepillarse los dientes si no lo han hecho. Parecen cosas básicas, pero tenemos que crear algún tipo de orden para estas cosas. Y ahora que vamos a regresar a clases presenciales, creo que este tipo de cosas van a ser mucho más importantes. Eso ha funcionado para nosotros. Um, en algún momento uno de mis hijos se atrasó tanto en la escuela que él estaba abrumado y no sabíamos cómo se iba a poner al día. Y una de las cosas que hicimos fue, que parece una locura, pero le dimos una campana que tenía de cuando estaba chiquitito y cuando completaba algo en la lista que tenía, él sonaba la campana y uno de nosotros corría a verlo y darle ahí a elogiarlo. Es un poco vergonzoso, pero funcionó. Si hubiera tenido dulces para tirarle, para elogiarlo, eso es lo que habría hecho. ¿Qué más? Marie mencionó algo sobre chequear los Fridays, los viernes, el portal para padres.
Ok, vamos entonces a hablar un poco sobre la lista de herramientas que tenemos para poder mantener a nuestros hijos al día con sus labores y con sus tareas. Antes de que tuviéramos Canvas, si alguien es nuevo con este distrito, antes de Canvas teníamos otras formas de comunicarnos con maestros. Y ahora todo está en un solo lugar, en Canvas, por lo menos para mis hijos, para mis hijos. Entonces, esto ha mejorado mucho. Y una cosa que yo les recomiendo mucho es, si ustedes no lo tienen todavía, es que creen una cuenta para Canvas. Si no están en Canvas, por favor, creen una cuenta. Y yo no tenía que hacer esto antes de la pandemia, pero cuando comenzó la pandemia, esto me ayudó muchísimo. Uh, Porque una de las cosas que ustedes pueden hacer es, pueden ordenar un resumen de cómo les fue a sus hijos en la semana. Y, ustedes pueden aún pedir que les manden un aviso cada vez que sobre las calificaciones de sus hijos. Así es que les animo a que entren a Canvas, al sistema de Canvas, y vean qué es lo que Canvas les permite hacer. Porque nosotros encontramos el sistema de mucha ayuda. Yo lo chequeo, mis hijos lo chequean, trato de no entrar a Canvas y decirles, oh, Dios mío, veo que no has terminado tal tarea. No, es más como yo les digo, oh, veo que Canvas me dice que todavía no has entregado esta tarea. Ah, ¿Ha sucedido algo? Porque a veces simple y sencillamente se les olvida entregar las tareas. Y a veces, pues les menciono algo, pero les digo a ellos que me digan más al respecto. Así es que Canvas, y quizás ustedes deben saber que Canvas y el portal para padres no son lo mismo. A veces hay cosas que se ponen al día en Canvas, pero no en el portal para padres. Y por lo menos uno de los maestros de mis hijos pone todo directamente en el portal para padres y no lo pone en Canvas. Así es que yo chequeo los dos sistemas. Y estos son sistemas que tenemos que chequear, pero también hablar con nuestros estudiantes después de chequearlo, porque a veces una calificación que esté en estos sistemas puede no ser en la calificación final. Entonces, por eso tenemos que hablar con nuestros estudiantes para que nos expliquen el por qué. Ahora vamos a repasar algunas de las herramientas básicas disponibles para los padres, de las cuales deben tener conocimiento. Sí, hablemos de esto. Como Laura mencionó, Canvas, ah, eh, eh, nuestro sistema principal de información es Aeries. Ese es el sistema que siempre va a existir. Allí es donde se ponen las calificaciones y es el portal para padres y para estudiantes. Antes de la pandemia, ahí es donde encontrábamos toda esta información. Uh, Calificaciones, todo lo que hubiéramos querido saber sobre nuestros estudiantes y sus calificaciones estaría ahí. Y luego, y uno de los retos con esto es de que para algunos maestros, um, esa transición de Aeries a Canvas no fue tan fácil. Entonces, por alguna razón, para algunos maestros, o por alguna razón que desconocemos, esta transición de un sistema al otro no funcionó muy bien. Entonces, a veces hay maestros que terminan poniendo la información solamente en Canvas. Entonces, por eso es importante que cuando vemos algo en Canvas o en Aeries, que hablemos con nuestro estudiante para ver qué es lo que ellos saben sobre lo que nosotros hemos visto, qué más información pueden darnos. Ahora, Canvas tiene ciertas funciones muy importantes. Si,
Si ustedes no tienen una cuenta, necesitan hablar con la persona en su escuela que esté a cargo de crear cuentas, porque hay un código que ustedes pueden recibir para que ustedes puedan ver exactamente todo lo que se añade en Canvas. Pueden ver qué tareas sus hijos han entregado, qué tareas todavía no han entregado, sus calificaciones. Y lo que yo hago, y eso depende de la relación que tengan con sus estudiantes, es que yo directamente, yo tengo las claves de entrada para las cuentas de mis hijos. Aunque quizá eso no funcione para todos los padres de familia o para sus estudiantes, pero eso es lo que yo hago. Quiero recomendar que, que averigüen cuál es el sistema de comunicaciones de su escuela, porque algunos estaban utilizando Constant Contact, algunos están utilizando boletines semanales. Yo apuntaría cuáles son todas las formas de comunicación que su escuela utiliza para mandar información, porque a veces nosotros, aparte de señales de humo, no tenemos otra manera de mandar, no podemos usar otra manera de mandar información. A veces mandamos información de muchas maneras y aún así la información no llega o no se recibe. Entonces asegurémonos de saber uh, a qué tenemos que estar inscritos para poder recibir información, ya sea Facebook o cualquier otro medio social. Apúntense, inscríbanse, asegúrense de no tener restricciones en sus cuentas. Algunos padres dicen, oh, nunca me llegan los mensajes del director. Y cuando llego a su cuenta, muestra que los padres tienen restricciones en el tipo de información que reciben. Um, a veces quizás solo es un chequecito que han puesto cuando crearon la cuenta y no se dan cuenta que eso está causando que no reciban la información que se les está enviando. Así es que tienen que asegurarse de que la escuela tiene todo el acceso necesario para comunicarse con ustedes. Eso es bien importante. Pero si una cosa que quiero decir, que es lo más importante, uh, cuando trabajamos en comunicación con la escuela, es siempre recordar que la primera línea de defensa siempre va a ser el maestro. Algunas veces amamos a nuestros hijos y yo como maestra lo sé, como directora lo sé. Lo que siempre les digo a los padres es que cuando ellos saben que sus hijos tienen alguna necesidad, que vayan y hablen directamente con el maestro o la maestra, que le manden un correo electrónico. Um, y si se dan cuenta que el problema no es solamente con sus estudiantes, entonces pueden también ir y hablar con el consejero de la escuela, porque esa persona puede ayudarles también a saber con quién tienen que hablar, y también les va a ayudar a mantenerse al día con los requerimientos que sus hijos tienen en cuestión de graduación y en cuestión de los siguientes pasos, como por ejemplo la universidad. Esas personas también son muy buenas para ayudarles a encontrar diferentes tipos de recursos. Si ustedes no están recibiendo la información que necesitan de los miembros de la administración de la escuela, uh, hablen con los maestros. A veces los padres de familia van directamente al director o la directora, pero ellos reciben
cientos y cientos de correos electrónicos y peticiones y preguntas, etcétera. Entonces, apelar primero al director o la directora no es la mejor idea. La mejor idea siempre es comunicarse directamente con el maestro o la maestra. Gracias. Sí, esa fue muy buena información. Voy a pasar vamos a pasar a la discusión y pregunta y a la sección de preguntas. Y lo que voy a hacer es voy a poner en la charla una evaluación que es bien cortita, pero agradeceríamos muchísimo si por favor pueden llenarla, porque eso nos ayuda a nosotros a saber qué tipo de programas quieren ustedes para el futuro. Así es que voy a parar de compartir mi pantalla con ustedes primero y luego voy a abrir el foro para preguntas y comentarios. Si tenemos la charla abierta, si quieren ponerlo en la charla, ya que somos un grupo pequeño, pueden también directamente prender su micrófono y hacer la pregunta que tengan. Me doy cuenta que no hablamos mucho sobre cómo ayudarles durante la transición en los próximos meses, cuando pasen al noveno grado. Algunos de los consejos que hemos dado son cosas como no esperar que sean completamente independientes, porque eso no va a pasar probablemente como hasta el final. Y también quiero yo mencionar que tenemos algunos meses antes de que comience la escuela. Quizá no sean suficientes, pero tenemos algún tiempo. Y entonces hay ciertas cosas en las que podemos empezar a pensar para preparar a nuestros hijos. Para los míos, todos hemos estado sin salir por casi un año. Entonces, una de las cosas que mis hijos van a necesitar es pasar tiempo con sus amigos durante el verano, antes de comenzar la preparatoria. Y si hay alguna oportunidad de que sus hijos se puedan reunir con sus compañeritos y que mis hijos se puedan reunir con sus compañeritos, es algo en lo que yo voy a trabajar. Así es que cosas prácticas como esa, creo que son cosas que necesitamos anticipar. Agosto 14, ¿no? Agosto 14 es cuando comienzan las clases. Y esa fecha va a estar aquí antes de que no, antes de más rápido de lo que nos imaginamos. Así es que la sugerencia es que si sus hijos pueden reunirse con sus amiguitos antes de la escuela, quizá eso sería una buena idea. Uno de mis hijos tiene un amigo que ha estado en casa todo el año. Entonces, uh, yo tengo que recordarle a mis hijos, por ejemplo, que necesitan asegurarse de bañarse, tienen que recordar la higiene personal, porque no han estado en contacto con personas durante un año entero. Entonces, solo quiero mencionar eso para que todos mantengamos eso en mente. Voy a poner el enlace, puse el enlace para la evaluación en la charla. Si pueden ustedes, por favor, completarlo. Y creo que la idea de comenzar a pensar sobre todo esto, uh, comenzar a pensar sobre el hecho de que nuestros estudiantes, no han visto a sus amigos en un año. Um, Ese es un tema um, que también trata de transición. Creo que aún el hablar sobre esto es importante, porque ya están en una edad donde podemos tener este tipo de conversación, donde podemos decirles a ellos las cosas que se sienten raras para nosotros y ellos pueden compartir con nosotros las cosas que son raras para ellos. Yo no tengo ninguna gran idea sobre esto, pero solo quiero poner ese tema sobre la mesa por si alguien tiene alguna idea o alguna sugerencia o pregunta o alguna otra pregunta que puedan ustedes compartir, que siempre pueden, por supuesto, compartir o poner en la charla. ¿Puedo hacer un comentario relacionado a esto? Sobre cómo ayudarle a nuestros estudiantes a que encuentren cosas que sean de su interés. Máxime si si van a comenzar en una nueva escuela.
una de las maneras en que nuestros estudiantes encuentran su, su, ah, su, su grupo. Lo que estaba tratando de decir es que es bueno ayudarles a nuestros estudiantes a que encuentren las cosas que les interesan, a que encuentren un club o una organización o un programa, algo que les interese, porque ahí es donde van a encontrar a sus amigos, ahí es donde van a encontrar a gente que tiene intereses similares. Y ahí fue donde, porque así le pasó a mi hija, ahí fue donde ella encontró a sus mejores amigos. Entonces, todo depende. Es importante, mejor dicho, que nuestros hijos identifiquen en su escuela las actividades que son de su interés para evitar que se sientan aislados. Tú mencionaste, Asco, sobre una visita a las escuelas. ¿Es eso posible? ¿Se puede hacer a una en esta fecha? Sé que en este momento no están permitiendo a visitantes en los planteles escolares. Am, Sin embargo, sé que tu nieto va a estar en Muir y creo que el doctor Gray, el director, dijo durante la última visita que hicieron en línea o virtual, que iban a tener una visita en persona si las familias lo solicitaban. Así es que yo que tú le mandaría un correo electrónico al director de Muir para preguntarle si es algo que se puede hacer, si hay una oportunidad de ir y dar una visita en persona con tu nieto. Magnífico. También, Sherelle, busca información que mande la escuela antes de que comience la escuela. Antes de que la escuela comience, cuando no estábamos en pandemia, tenían oportunidades para que los niños fueran a visitar el plantel. Mm, Eran oportunidades de reunirse socialmente, y era cuando los estudiantes iban y sacaban su identificación como estudiante o podían ir y hacer un picnic. Entonces, si hay ese tipo de oportunidades, eh, asegúrate de ver todas las comunicaciones para que no te pierdas esa oportunidad. También pueden ustedes comunicarse con el consejero para que puedan ustedes recibir un enlace y así poder recibir, poder hacer la elección de las clases de sus hijos. Hay menos opciones para los niños del noveno grado. Las opciones se mejoran a medida que van pasando de grado. Pero algunas veces nuestros estudiantes tienen pasión sobre alguna cosa y con el tiempo eso se vuelve evidente. Um, pero al principio, pues quizás tenemos que conformarnos con que tomen las clases que por lo menos no aborrecen. Uh, y también hablando de expectativas, especialmente después del año que hemos tenido sin vida social, mi expectativa es de que mis hijos van a seleccionar por lo menos una cosa que hacer después de las clases, para que puedan encontrar a sus amiguitos y hacer algo que no sea necesariamente académico, algo que les encante, o por lo menos algo que hagan algo que les permita decir, ok, no, eso no es para mí. Entonces, yo sugiero que visites la página web de la escuela a la que va a ir tu nieto para que veas cuáles son las oportunidades, actividades o clubs que están disponibles ahí. Y solo quiero responder a la pregunta de Terry en la charla, uh, que dice, ¿qué tal si tu hijo solo conoce a una sola persona o no conoce a nadie en la escuela? Creo que lo que tenemos que recordar es que muchos estudiantes van a estar en la misma situación. Aunque no es consuelo para nuestros hijos, de seguro habrán otras sugerencias. Averigüen si la escuela está haciendo algún tipo de
eventos virtuales o en persona para que los niños se conozcan, los estudiantes se conozcan. Y o bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en la red es crear relaciones entre padres para que puedan ustedes por lo menos sentir apoyo al conocer a otros padres que van a estar en la misma situación. La otra sugerencia es que el momento en que sus estudiantes se unan a la banda, coro, cualquier tipo de actividad, eso les va a ayudar a ellos a poder ampliar su círculo social y hacer más amigos. En esa edad, ellos quieren hacer amistades y no sé si es de mucho consuelo escuchar esto cuando sus estudiantes saben que todavía no han hecho amistades. Mi hija, por ejemplo, se involucró en deportes y se unió a un grupo y empezaron a correr. Esa era su actividad. ¿Otras personas tienen algunos de ustedes tienen alguna otra sugerencia sobre eso? Yo iba a poner en la charla que si sus hijos están en deportes, durante el verano van a empezar a practicar también, o si están en la banda de marcha, también eso ofrece oportunidades. Y también vean si su preparatoria tiene una página de Facebook, porque en Blair tenemos un grupo de padres en Facebook y los padres pueden unirse y de esa manera hacer preguntas o hablar sobre reuniones o si tienen prácticas. Podemos hablar los unos con otros sobre lo que nuestros hijos están haciendo y lo que nuestras diferentes escuelas están ofreciendo. Y también es otra manera de conocernos entre padres de una forma informal. Así es que vean si su escuela, su preparatoria tiene una página de Facebook donde ustedes puedan también comunicarse. Yo quiero sugerir que para aquellos estudiantes que se sienten ansiosos porque no conocen a nadie en la nueva escuela, una idea que ustedes quizá querrán considerar es comunicarse con la administración, porque a veces ellos tienen representantes o estudiantes que son muy buenos para en dar la bienvenida y a estudiantes nuevos. Estos son estudiantes con los que sus hijos pueden hablar para platicar sobre cómo es ir a la escuela, cómo es ir a esa escuela en particular. Y eso le ayudó a mis hijos también a saber que media vez comenzaban la escuela, iban ya por lo menos a conocer a una persona. Esa es otra idea que yo he visto que funcionó para mi hija. Um, Mi hija mayor también está en ASP, que son estudiantes que están disponibles para poder ayudarle a otros estudiantes a conocer sobre la escuela y a empezar a conocer a otros estudiantes, porque muchos estudiantes se sienten intimidados ante esta situación. Es intimidante pensar que otros ya tienen a sus amigos y que nosotros llegamos como personas nuevas. Así es que uh, este grupo es un grupo que les da una bienvenida y que les ayuda a crear conexiones y amistades para que puedan crear ese tipo de amistades. Entonces dijimos que íbamos a hablar de que no sentirse solos no es suficiente, ¿verdad? Esto nos da una buena oportunidad para hablar sobre emociones en general. Aquí está mi libro
de cuando estaba yo en el bachillerato. Y nosotros hablamos con nuestros hijos de cómo era estar en la preparatoria o bachillerato. Les hablamos de cómo nos sentíamos nosotros, quiénes éramos, ah, para que ellos entiendan que, aunque creen que son muy diferentes a nosotros, que todos somos personas y que pasamos por lo mismo y salimos adelante. Y si podemos hablar con nuestros estudiantes sobre cómo fue nuestra experiencia a esa edad, creo que eso valida sus emociones y sus sentimientos y es algo bueno y es algo que podemos utilizar también para divertirnos. Podemos enseñarles las fotos viejas del peinado que teníamos a esa edad, para simple y sencillamente validar que de eso se trata a esta edad. Yo tengo mis fotos y del año en que me gradué. Una última cosa de la que Jennifer me mencionó. En Blair, nosotros tomamos estudiantes como voluntarios y creo que, nuestros estudiantes se ofrezcan como voluntarios les da una muy buena oportunidad para poder conocer y crear a otros estudiantes y crear amigos. Entonces, esa es una manera estructurada de entrar en contacto con otros niños y crear relaciones. Mi hija conoció al hijo mayor de Kitty de esa forma. Y yo tengo una foto de ellos cuando entraron al sexto grado y cuando se hicieron un voluntariado juntos. De nuevo, es una manera que que les proporciona una estructura para poder conocer a otros estudiantes. Así que si hay oportunidades para que sus hijos puedan hacer voluntariado, se los recomiendo mucho. Y también si ustedes le preguntan a los consejeros en la escuela qué tipo de comunicaciones utilizan los padres generalmente, ustedes pueden, si es algo que no es obvio para ustedes, cómo sus estudiantes pueden conocer a otros estudiantes, pregunten a otros padres. Porque las escuelas están ansiosas de recibir a sus hijos. Lo único que se necesita es tiempo. Voy a poner la evaluación en la charla una vez más y alguna otra pregunta, algún otro comentario. Iba a decir algo más y es que como madre, algo que me ayudó fue hablar con otros padres que ya estaban un año o dos más adelantados que los míos y aprendí con ellos sobre qué es lo mejor que pueden hacer durante el verano o les pedía consejos sobre alguna actividad. Y si tú hablas, porque cuando hablas con alguien que ya ha tenido esa experiencia, ellos tienen otra perspectiva y me ayudó mucho a sentirme que no me estaba pasando algo o estaba dejando algo um, eh, que no era, que hubiera sido quizás importante para mis hijos para poder guiar a mis estudiantes en la dirección que les iba a ayudar a tener una experiencia exitosa en la preparatoria o bachillerato. Acabo de poner nuestro enlace, el enlace de la red educativa, o sea, depende de nosotros. Si ustedes no saben sobre lo que nosotros hacemos, pueden seguir ese enlace y saber más sobre nuestro trabajo como organización. Sí, además de obtener información de otros padres, hablar con otros padres con más experiencia, también me ha ayudado, por ejemplo, a saber qué tan molesta debo yo estar sobre ciertas cosas. Y me ha enseñado también a saber cuándo debo involucrarme en ciertas cosas en la escuela y cuándo no. Porque a veces yo digo, ok, no, eso tiene que arreglarse ahorita mismo.
y a veces francamente he estado equivocada. Entonces es bueno para nosotros como padres saber cuál es nuestro lugar para no hacer más de lo que debemos hacer. Creo que el saber que nuestros hijos están bien en la escuela, que están saliendo bien, es algo que nos trae calma. Entonces es importante mantener también ese tipo de comunicación y seguir aprendiendo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces tomar un momento para agradecerles a todos por estar aquí. Quiero agradecer a Jeff, quiero agradecer a Ada por la interpretación y quiero agradecer a Marcy, a Kitty, a Jennifer por contribuir sus perspectivas, sus experiencias y gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche. Y una vez más, hagan clic en la evaluación que puse en la charla. Apreciaríamos mucho su participación y mándennos un correo electrónico si tienen para cualquier pregunta que tengan. Nosotros vamos a mandarles un correo electrónico con la presentación que utilizamos, con la grabación de esta presentación y otros recursos que hemos utilizado durante esta presentación. Y gracias. Gracias y buenas noches a todos. Muy buena suerte y que tengan un fantástico verano. Todo va a salir bien y los veremos al otro lado de todo esto. Gracias. Gracias. Adiós.